Plaza Podcast. Zona VCF. Situémonos en el otoño de 2007. Juan Soler es el dueño absoluto del club, hace y deshace a su antojo y con la ayuda del dinero que alegremente le prestan los bancos avalados por la Generalitat, ficha jugadores a diestro y siniestro por cantidades desorbitadas. Además, se ha cargado a Quique Sánchez Flores en la 9ª jornada de Liga, cuando el equipo va cuarto en la clasificación y en su lugar se trae a Ronald Koeman, vieja gloria del Barça y entrenador aficionado a las tertulias regadas con buen vino en el bar del Hotel Westin. La primera decisión de Koeman es apartar del equipo a 3 de los históricos del conjunto que 3 años atrás ha completado la mejor temporada de la historia del club: Albelda, Angulo y Cañizares. En este contexto, Soler vuelve a tirar de los ilimitados créditos bancarios y desembolsa 20 millones de euros por un centrocampista argentino de 19 años que solo había jugado año y medio y de forma intermitente en el primer equipo de Boca Juniors. Aquel chico se llamaba Ever Maximiliano Banega y la verdad no tenía pinta de ser muy listo. Para ser claros, se parecía más al burrito Ortega que a Pablo Aimar. Y las primeras impresiones no fueron desencaminadas. Nada más aterrizar en Valencia, la figura de Banega se vio involucrada en 2 curiosos vídeos de su pasado que arrojaron ciertas sombras sobre el futbolista y que lo convirtieron ya de entrada en un símbolo del Valencia más bizarro. El primer vídeo mostraba la celebración de los integrantes de la selección argentina sub-20 festejando el título de campeón del mundo conseguido en Canadá unos meses antes. En las imágenes, Banega, junto a jugadores como Agüero, Piatti, Di María o Fazio, destrozaba las habitaciones del hotel en el que estaban alojados, ebrios de alcohol después del triunfo. En fin, una acción de chavales desmadrados. El segundo era mucho más divertido. Era el típico vídeo grabado por un chico descerebrado que no es consciente de la trascendencia de sus actos y en él se masturbaba delante del ordenador viendo porno. Aquella demostración de amor propio convirtió a Banega en el ídolo de los pajilleros valencianos. La trayectoria de Banega en el Valencia nunca estuvo a la altura de las expectativas generadas por su fichaje. El futbolista argentino nunca brilló en exceso en el club de Mestalla y los diferentes técnicos que lo tuvieron a su cargo le dieron diferentes soluciones a su irregular rendimiento. Pasó un año cedido al Atlético de Madrid, donde se convirtió en el rey de la noche madrileña, y otro medio en Newell's Old Boys, en el que parecía su retorno definitivo a Argentina con aroma a fracaso. Sin embargo, las previsiones que apuntaban a que el futbolista rosarino sería uno de los elementos más disfuncionales de la plantilla del Valencia se cumplieron con creces. Su lista de fechorías engordó notablemente en los 6 años y medio en los que fue propiedad del conjunto valencianista. Relatamos a continuación algunas de las más sonadas. Un año después de llegar a Valencia, aprovechó 2 días libres de los que gozaba la plantilla tras un partido de Liga ante el Español para conocer a fondo la vida nocturna de la ciudad. La policía lo paró a las 3:30 de la madrugada y lo sometió a un control de alcoholemia, en el que apenas podía soplar por el alcoholímetro. Naturalmente, dio positivo. En diciembre de 2011 colgó una foto suya en Twitter vestido con la camiseta del Real Madrid, lo que encolerizó a la afición, el cuerpo técnico y la directiva del club. Banega se excusó diciendo que solo era una broma familiar. En febrero de 2012, cuando paró a repostar en una gasolinera, su propio coche se precipitó sobre él, ya que no se había acordado de accionar el freno de mano, y lo atropelló, causándole una fractura de tibia y peroné que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de medio año. 5 meses más tarde, cuando iniciaba su recuperación, su flamante Ferrari comenzó a arder en el momento en el que llegaba a Paterna, y el futbolista hubo de huir corriendo del siniestro, olvidando por un momento tanto su coche deportivo como sus dolores por la lesión que comenzaba a remitir. En febrero de 2013 llegó tarde a un entrenamiento y en evidente estado de embriaguez, una práctica relativamente habitual en la plantilla que entrenó Unai Emery.
El problema para Banega es que Emery ya no entrenaba al Valencia y Ernesto Valverde, que era el míster, se tuvo que comer ese marrón. Sin la protección del técnico de Hondarribia, la presencia de Banega en el equipo disminuyó notablemente en detrimento de un renacido Dani Parejo. Y en agosto de 2014, pocos días antes de ser traspasado al Sevilla y cuando la plantilla rendía su tradicional visita a la Virgen de los Desamparados, la mujer de Banega tuiteó su deseo de que la basílica se derrumbara y cayera a plomo sobre la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva. La Cheperudeta impidió que los deseos de la señora de Banega se hicieran realidad. Unos días después de aquella fallida profecía, el Valencia vendió a Banega al Sevilla por 2,5 millones de euros, una operación completamente ruinosa. Allí Banega recuperó la tranquilidad, entre otras cosas porque era difícil que le ocurrieran más cosas de las que le habían pasado en Valencia. Su rendimiento fue tan bueno que al acabar sus 2 años de contrato se marchó al Inter de Milán. En el club nerazzurro solo estuvo una temporada, en la que, como otros ilustres valencianistas, caso del Kili González o Fariñós, no llegó a triunfar. Volvió al Sevilla, que esta vez pagó 9 millones de euros por él, y allí sigue, alternando grandes actuaciones con sonoros fracasos, pero sin verse involucrado en incidentes extradeportivos como los que protagonizó en Valencia. Objetivamente, el paso de Ever Banega por el Valencia fue un desastre desde el punto de vista económico y deportivo. Desde la perspectiva del canalleo, el centrocampista argentino fue uno de los grandes mitos del Valencia en toda su historia. Ser canalla yo elegí. Plaza Podcast.